comenzando, ya les confirmo. Ahí está, ahí empezó a grabar. Bien, vamos a hacer el ejercicio 15. Dice, un club nacional de automovilistas comienza una campaña telefónica con el propósito de aumentar el número de miembros. Con base en experiencia previa, se sabe que 1 de cada 4 personas que reciben la llamada telefónica se une al club. En un día determinado, 3 personas reciben la llamada. Hasta ahí, con lo que les venía diciendo en el enunciado, me da información. Esa información es fundamental para determinar qué tipo de modelo pertenece. ¿Bien? A mí me dice que de información previa, o sea, otras investigaciones, me establecen con antecedentes que 1 de cada 4 personas se une al club. Eso ya es poblacional. O sea, de todas las personas, 1/4 es la probabilidad del éxito que se une al club. Y en mi caso, yo voy a seleccionar 3 personas al azar. El primer inciso es determine la variable bajo estudio, indique el modelo que utilizaría y los supuestos que deben completar o deben realizar para determinar el modelo elegido. Enunciar la variable bajo estudio es escribirla, a ver qué es lo que a mí me interesa medir. En este caso, ¿qué es lo que yo cuento? Cuento el número de personas, cuento el número de autos, ¿qué es lo que voy a estar contando? ¿Clubs? ¿Países? ¿Vuelos? ¿Qué? Siempre hay que identificar primero la variable bajo estudio. En mi caso, en este ejemplo, yo cuento el número de personas. Entonces, el número de personas es lo que voy a estar midiendo. Y la pregunta es, ¿qué hacen qué? O sea, ese número de personas, ¿qué me interesa que hagan? En mi caso, que se unan al club. Número de personas que se unen al club de automóviles. ¿Bien? Número de personas que se unen al club. Esa es mi variable bajo estudio. ¿Qué modelo elegiría? El modelo de binomial. Bien, esta variable bajo estudio tiene una distribución binomial con 2 parámetros, n y p. N en mi caso es 3, porque son la cantidad de personas al azar que selecciono, y mi probabilidad de éxito es 1/4, o el 0,25. El 25% es mi probabilidad de éxito. ¿Bien? Me pide justificar el modelo. O sea, ¿por qué elijo el modelo binomial? Tengo que ver esas condiciones que cumple el experimento. La primera condición es que repito n veces el experimento. El mismo ensayo lo repito n veces en idénticas condiciones. Le pregunto, en este caso, a 3 personas si se unirían o no al club. La segunda condición es que mi variable sea dicotómica, éxito o fracaso. Tengo solamente 2 posibilidades, o se une al club o no se une. Hay independencia entre estos ensayos, o sea, que la primera persona se una o no se una, no influye en nada en la segunda persona si se une o no se une. Y finalmente, la probabilidad de éxito se tiene que mantener constante en todos los ensayos. O sea, la probabilidad de que el 25% de las personas se unen se mantiene igual para la primera, para la segunda, para la tercera o para la cantidad de veces que repita el experimento. ¿Bien? Determina la función. Sí. ¿Por qué no es de Poisson si dice que en un día determinado 3 personas reciben la llamada? Pero, no. A ver, dice, un club nacional de automovilistas comienza una campaña telefónica con el propósito de aumentar el número de llamadas, el número de miembros. Con base a experiencia se sabe que 1 de cada 4 personas que reciben la llamada se une al club. En un día determinado selecciono 3 personas. En un día determinado 3 personas reciben la llamada. Pero a mí lo que me importa, fíjense la diferencia, no me importa en ese día cuántas personas se unen, ¿sí? Si no me interesa de las 3 personas que llamé, si se unen o no. La diferencia entre binomial y Poisson es justamente cuántas personas, en este caso, de 3, si se unen o no. Porque yo estoy llamando a 3 y se termina ahí. ¿Bien? Esa es la diferencia fundamental. En cambio, en el modelo de Poisson, yo diría, se espera que 3 personas se unen en un día, pero no sé a cuántas voy a llamar.
yo puedo llamar a 50 personas en un día. ¿Se entiende la diferencia? Sí, El sí. modelo Poisson, yo podría repetir el experimento infinitas veces. Porque a mí, o sea, el enunciado tendría que decir, en un día determinado se sabe que 3 personas en promedio se unen al club. En cada 24 horas se espera que 3 personas se unan al club. Entonces yo ahí tengo que en promedio 3 personas se unen por día. Pero ¿cuántas personas llamo yo por día? No lo sé. Puedo llamar a 50. Yo sé que en promedio se unen 3 cada día. ¿Se entiende la Bien. diferencia? Sí, sí, Acá, gracias. en un día determinado puede estar o no estar. No me incluye a mí. Yo podría haber dicho, selecciono 3 personas que reciban la llamada. No sé cuándo las seleccioné. Puede ser que selecciono 3 al azar. ¿Bien? Ese en un día no me influye a mí. En cambio, en el modelo de Poisson es fundamental que esté ese tiempo determinado. Y si no está, no podría hacer nada. ¿Bien? Pero acá yo tengo un modelo binomial justamente por eso, porque a mí me dice que se sabe en general que una de cada 4 personas se unen. Y yo en este caso voy a llamar a 3. ¿Sí? O sea, si yo estoy diciendo que una de cada 4 personas se unen, va a ser cuál es la probabilidad de que alguna de esas 3 se una. ¿Sí? Yo voy a llamar a 3. No sé si se entiende o el que haya ese día determinado hay alguna diferencia. No me influye a mí el día en que llame. ¿Sí? En cambio, en el modelo de Poisson, yo siempre diría, llamo a 3 personas, se espera, y todos los días repito el mismo experimento. Cada 24 horas hago lo mismo. Como que mi experimento está determinado en ese día, o en ese tiempo, o en ese espacio. Acá no. Acá yo selecciono 3 o selecciono 20 y listo. Y ahí termina. ¿Sí? Determina la función de distribución acumulada en la variable aleatoria definida en A, enuncie las propiedades que cumple dicha función. Eso es una pregunta teórica. Ustedes en teoría, a pesar de que no está en la parte de modelos, está en la parte anterior, ya saben cómo es la función de distribución acumulada, porque es la suma de sus funciones de densidad. Entonces, la función de distribución acumulada, en mi caso, es la suma. ¿Cuántas veces voy a sumar? Desde 0 hasta n, dependiendo de la cantidad de veces que realice el experimento, mi función de densidad del modelo binomial, que es n y x número combinatorio, en mi caso n es 3, por p a la x por 1 menos p a la n menos x. O sea, lo pueden hacer así, que es en forma genérica, o lo pueden escribir. En mi caso yo tengo solamente 3 en mi n. O sea, yo voy a tener 4 posibles resultados. O que ninguno se una al club, o que 1, o que 2, o que 3. Puedo calcular las funciones de densidad, o lo puedo buscar en la tabla si es que existe. No, la verdad que no me he fijado. Y sumarlas para poder obtener la acumulada. Si lo quieren hacer, es sumamente sencillo, si no lo busco en la tabla. ¿Qué propiedades hay para que cumpla? Las mismas que vimos al principio de la unidad. Son 3 propiedades teóricas que tienen que cumplir toda función de distribución acumulada. La primera es cuando los límites tienden. Si x tiende a menos infinito, la acumulada es 0. Si x tiende a más infinito, la acumulada es 1. Es creciente en sentido amplio y es continuo por derecha en el punto. O sea, yo voy a marcar la probabilidad acumulada en 0 y va a aparecer continua hasta que aparezca la acumulada en 1. Va a permanecer continua hasta que aparezca la acumulada en 2. Y así. ¿Por qué está esta pregunta en este ejercicio? Porque es fundamental que en los modelos también se cumple la teoría general que vimos al principio de la unidad. Bien, por más que yo estoy trabajando con modelos, todas las teorías, todas las definiciones se cumplen igual. Se cumple la definición de función de densidad, la acumulada, de esperanza, varianza, cuantiles. Todo lo mismo se puede seguir aplicando a pesar de que mi experimento trabaje en un modelo. ¿Bien? Inciso C. Encuentre la probabilidad de que al menos 2 de las 3 personas, perdón, 2 de las personas seleccionadas se incorporen al club.
Resuelvo de dos formas. Primero utilizando la función densidad y después utilizando la función de acumulada, que termina en el inciso anterior. Entonces, encuentre la probabilidad de que al menos 2 de las personas se unan al club. ¿Qué significa el al menos? O sea, ustedes necesitan para probar al menos el 60%. Acá les pide la probabilidad de que X sea al menos 2. Que el número de personas que se unan al club sea al menos 2. Que ¿O puede 2? ser 2 o más. 2 o más, perfecto. Me pide calcularlo de las dos formas, con la densidad y con la acumulada. ¿Cómo lo calculo con la densidad? Que sea 2 o más. ¿Qué densidades voy a sumar? Si X puede tomar 0, 1, 2 y 3. En el modelo binomial, en mi caso, yo tengo solamente N3, entonces mi variable puede tomar los datos 0, 1, 2, 3. Sería la densidad de 1 más la densidad de 2 más la densidad de 3. Bien, la densidad de 2 más la densidad de 3. Lo voy a tener que sacar con la función de densidad, número combinatorio, pues sin esta parte. Número combinatorio entre 3 y 2 por 0,25 al cuadrado por 0,75 a la 3 menos 2 y sumarle también elevándolo al cubo o elevándolo cuando x es 3. ¿Cómo sacamos el número combinatorio? ¿Cómo? El número El número combinatorio. En la calculadora tienen el NCR, es un botoncito que tiene N, C mayúscula, R. Y pongo, en este caso, 3, NCR, 2. Número combinatorio entre el 3 y el 2. ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraron? No sé quién me preguntó. Sí, lo encontré. Vale. Ah, ¿sí? Bien. Bueno, la densidad en el 2 les da 0,1406 y la densidad en el 3 le da 0,0156 cuando lo resuelvan en la fórmula. ¿Cuál es la otra opción de cálculo? Con la función de distribución acumulada. ¿Cómo calculo que X sea mayor o igual que 2? Con la acumulada. La acumulada en 3 menos la acumulada en 1. La acumulada en 3 menos la acumulada en 1. La acumulada en 3 o, en verdad, es la acumulada en el número más grande. Siempre es más fácil de hacer 1 menos, porque la acumulada en 3 es 1. En este caso es 3, pero siempre si yo tengo el mayor o igual, es más fácil hacer directamente la acumulada en el total, en S, en este caso es el número más grande que es 3, está perfecto. Y esto lo voy a invertir, que X sea menor que 2. Si acá yo tengo el igual, acá no lo pongo para no restarlo. Entonces me queda 1 menos la acumulada en 1, como recién dijeron, está perfecto. 1 menos la acumulada en 1. Puedo buscar la acumulada en 1 en la tabla. Tienen las tablas por ahí del modelo binomial. Es mucho más sencillo. Me voy. No sé si las di, pero el N3, no sé si está. Y si no, si tienen la tabla, perfecto. Me voy a buscar el N3, el P025 y busco la acumulada en 1. Y si no la tengo, voy a tener que hacer acá la densidad en 0 más la densidad en 1. Ahí está. O busco en la tabla. Si no lo tengo en la tabla, lo voy a tener que calcular. A mí la acumulada en 1 me da 0,8438. O sea, la suma del 0 y el 1. Si después con tiempo lo calculan,
les va a dar la probabilidad total de 15,62. 15,62%. Las dos formas sí o sí me tienen que dar lo mismo, porque es calcular lo mismo de dos formas distintas. Pero me da lo mismo 15,62%. ¿Bien? Entonces, yo originalmente de la población sostengo que el 25% se une al club. ¿Sí? Una de cada 4 personas se une al club. De 3 que yo selecciono al azar, la probabilidad de que al menos 2 se unan es del 15,62%. ¿Es lógico? Es más que lógico. O sea, lo estoy diciendo, que el 25% se une al club, o sea, una de cada 4, y yo fijo que se unan 2 o más, en 3, es mucho más difícil. Por eso mi probabilidad disminuye al 15,62. ¿Sí? Me dice, el inciso D, calcule la esperanza y el desvío de la variable bajo estudio e interprete en términos del problema. Calcula la esperanza y el desvío. Para obtener el desvío necesito la varianza. La esperanza, n por p, por el modelo, n por p. Si no, tengo que voy a ir a buscar el cargador, porque si no se me agarra en cualquier momentito. Ahí está, perdón. Bien, entonces estábamos con esperanza y varianza. Si yo me acuerdo que en el modelo binomial la esperanza es n por p, perfecto. Muy fácil, 3 por 0,25. 3 por 0,25 es esperanza. Si por casualidad no me acuerdo cómo era la esperanza en el modelo binomial, no hay ningún problema. Yo ya había calculado recién todas las funciones de densidad, entonces tendría que hacer 0 por su densidad más 1 por su densidad más 2 por su densidad más 3 por su densidad. O sea, concepto general de esperanza es la sumatoria de la x por su función de densidad. Se puede calcular exactamente igual. En este caso tengo un n igual a 3, entonces no me llevaría mucho tiempo hacerlo. ¿Bien? El problema está cuando tengo un n igual a 15 y me va a llevar mucho tiempo hacer el cálculo común, pero bueno, ante la duda, el concepto igualmente se cumple. 3 por 0,25, 0,75. La varianza en el modelo binomial es n por p, igual que recién, por 1 menos p. O sea, número de veces que repito el experimento por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. 1 menos p, el complemento. Sería 0,75 por 0,75. 3 por 0,25 por 0,75. Eso me da 0,5625. Y el desvío es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 75 por 75, 0,75. O la raíz cuadrada de 0,5625, perdón, 0,5625 es 0,75. ¿Cómo se interpreta en términos del problema? La esperanza es el valor esperado. Entonces, se espera, en promedio, encontrar 0,75 personas que se unan al club.
con un desvío en un desvío estándar de 0,75. O sea, 0,75 más o 0,75 menos vendría siendo la interpretación. Uy, a ver si está mal. Bien, se espera que 0,75 personas se unan al club con un desvío estándar de 0,75. No importa que no sean números enteros aunque esté hablando de personas. Esperanza, varianza, desvío me pueden dar números con decimales que se interpreta exactamente igual. Bien. Lo único que sí me tiene que dar resultados de mi variable aleatoria son los cuantiles. ¿Sí? Inciso E. El inciso E me dice, hace la probabilidad de que la variable difiera de la media en más de 2 desvíos. O sea, yo tengo mi variable X que puede tomar 0, 1, 2 y 3. ¿Bien? Tengo mi media, que la calculé recién, me dio 0,75. Esperanza. Y el desvío lo calculé y también me dio 0,75. Sigma, voy a tratar 0,75. Sigma, 0,75. Y me pide calcular la probabilidad de que mi variable X difiera de su media, o sea, del 0,75, en más de 2 desvíos. O sea, en 2 desvíos para la derecha y 2 desvíos para la izquierda. Bien, me voy 2 desvíos para la izquierda y me voy 2 desvíos para la derecha. ¿Cómo se escribe? Como esto se escribe en valores absolutos. El inciso E. Me está pidiendo la probabilidad de que mi variable difiera de su media en más de 2 desvíos. O sea, esta diferencia sea mayor que 2 desvíos. Se escribe así, en términos absolutos, porque quiere decir que se puede diferenciar en más de 2 desvíos negativos o en más de 2 desvíos positivos. Entonces, para que no me influya el símbolo, se escribe en valores absolutos. Para abrir este término en valores absolutos, estaría diciendo la probabilidad de que X menos mu difiera en más de 2 desvíos, vamos a hacer al revés, sea menor que menos 2 desvíos, o sumo, porque es una unión, esa diferencia sea mayor que 2 desvíos. ¿Me siguen? ¿Cómo lo abrí en términos? En dos términos, vamos. Por un lado, voy a hacer esto más grande para que se entienda. Tengo 0, 1, 2 y 3, que son los valores que puede tomar mi X. En 0,75 tengo mu. ¿Bien? Y yo pido la probabilidad de que mi variable difiera en mu en más de 2 desvíos. O sea, un desvío es 0,75, 2 desvíos es 1,50. Me está pidiendo que a esto yo le sumo 1,50, sería 2,25 acá, sería mu más 2 desvíos. Y acá, mu menos 2 desvíos. Y difiera en más. O sea, que se me vaya para fuera de esos términos. Simbológicamente, lo escribo en valores absolutos y lo hago en 2. X menos mu menor a menos 2 sigma sería esta parte que sea menor a X menos 2 sigma, a mu menos 2 sigma, o que sea menor a 2 sigma. Voy a despejar X, porque a mí lo que me interesa es la probabilidad de mi variable. Entonces tengo la probabilidad de que X sea menor a menos 2 sigma, lo despejo como
más U y que X sea mayor a 2 sigmas más U. En términos del problema, es la probabilidad de que X sea menor a menos 2 por 0,75, que es mi sigma, más 0,75, que es mi media, o la probabilidad de que X sea mayor a 2 por 0,75 más 0,75. Entonces, 0,75 por menos 2 es menos 1,50, más 0,75, X menor a menos 0,75. 2 por 0,75, 1,50, más 0,75, 2,25. La probabilidad de que X sea mayor a 2,25. Eso es en términos de mi problema, la consigna que me están pidiendo. Y yo les pregunto, en 0, 1, 2, 3, ¿qué número es, qué probabilidad tengo de que mi X sea menor a menos 0,75? ¿Qué probabilidad hay de que menos 0,75 personas se unan al club? Ninguna. Ninguna, es imposible, es cero. O sea, es un evento nulo, un evento imposible o vacío, ¿sí? No existe. Mi primer número es recién que ninguna persona se une al club, no tengo personas negativas, ¿sí? La segunda parte, ¿qué probabilidad yo tengo de que el número de personas que se unen al club sea mayor a 2,25? Mayor a 2,25. ¿Qué números de esto? Sería 3, ¿no? Sería solo 3. exacto. Sería la función de densidad solamente en el 3. ¿Sí? Que yo la tenía recién anotada y era 0,156. 0,0156. Entonces solamente el 3, o sea que se unen 3 personas, me cumple la condición de que mi variable difiere de la media en más de 2 desvíos. El enunciado es complejo, el cálculo, una vez que yo obtuve estos números, es sencillo. ¿Sí? Este encapsulado es importante que entiendan muchos ejercicios que son con ese mismo enunciado. ¿Sí? Puede ser que mi variable difiere de la media en más de un desvío. Entonces, acá en este caso, iría solamente un desvío. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que mi variable difiera de la media en menos de un desvío? Difiera en menos de un desvío. Siempre el enunciado es muy similar, puede cambiar la cantidad de desvíos que yo exijo, puede cambiar que sean más o que sean menos. Si difieren más, es porque yo me voy hacia afuera del mu más menos sigma. Si difieren menos, es porque me iría hacia adentro. Si difiera en menos, voy a estar acotando mis datos. ¿Bien? Pero siempre se calcula similar. Y en este caso, veo una vez que los números, cuáles resultados posibles de mi relatorio me cumplen esas condiciones. ¿Sí? Último. No, me quedan dos. F, si se llamase a 100 personas por día, ¿cuál es el valor esperado de personas que se unirían al club por día? En ese caso, siendo número de personas que se unen por día, perdón, número de personas que se unen, ¿sí? De las que yo llamo. Yo llamo 100, ¿cuántas espero que se unan? Es el inciso F. ¿Cuántas espero que se unan? No es mi esperanza y lo único que a mí me cambió es N. ¿Sí? N ahora es 100. La probabilidad de éxito siempre se mantiene constante, entonces 100 por 0,25 se espera que se unan 25 personas. Así pasa a ser, en vez de 3 personas, 100, yo espero que se unan 25 personas de las 100 que llamo. ¿Sí? Es muy
similar, y en ese caso lo podemos ver, cuando mi n es muy grande y mi probabilidad de éxito fuera más pequeña, más chica que el 5%, yo lo puedo calcular con Poisson, ¿bien? Creo que ya vieron un ejercicio, igual enseguida vamos a ver si acaso vamos a ver otro, donde yo puedo aproximar el cálculo del modelo binomial al modelo de Poisson, ¿bien? Pero en este caso solamente me influye, si tomo una muestra más grande, la esperanza sería, en este caso, 25 personas. Por último, si ahora la variable aleatoria es número de llamadas hasta que una persona contesta que sí se une al club. Vamos a llamarle I a la nueva variable aleatoria y es número de llamadas hasta que una persona se une. Bien, fíjense cómo cambió mi variable. Antes era el número de personas que se unen. Yo ahora cuento cuántas llamadas hago hasta que una se une. ¿Sí? La variable cambia y tiene una distribución geométrica con parámetro P. Mi probabilidad sigue siendo la misma. O sea, la probabilidad de que la persona se una o no se una sigue siendo del 25%. Solamente que yo ahora cambio mi tipo de experimento o cambio mi variable. No cuento la cantidad de personas que se van a unir, sino cuento cuántas llamadas voy a hacer hasta que la primera se una. ¿Sí? Y me pide obtener la probabilidad de que recién en el quinto llamado la persona acepte pertenecer al club. Obtenga también el valor esperado e interprete los resultados. Que recién la quinta persona se une. O sea, el número de llamadas que voy a hacer son 5. 4 me rechazan la llamada, o sea, no se unen al club, y la quinta persona recién se une. ¿Sí? Elevar función geométrica es la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso elevado a la x menos 1. En este caso, 0,25 por 0,75 elevado a la 4. Número de, o sea, ¿cuántas llamadas hice? Hice 5, de las cuales 4 me dijeron que no, 4 fueron fracasos. Y la quinta fue el éxito. O sea, yo tengo fracaso por fracaso por fracaso por fracaso por éxito. Por eso está el fracaso elevado a la 4 y el éxito elevado a la 1. Tengo un solo éxito. ¿Sí? Entonces, eso me da 0,0791. 0,0791. Hay un 7,9% de probabilidad de que yo llame 5 veces hasta recién encontrar ahí la primera persona que se quiera unir al grupo. ¿Bien? Valor esperado. La esperanza de I. Voy a poner I para que acorde a mi variable. Es 1 menos P sobre P. 1 menos P, 0,75 sobre 0,25. 0,75 sobre 0,25 me da 3. Entonces, en promedio se espera hacer 3 llamadas hasta que una persona se una al club. En promedio se espera hacer 3 llamadas para encontrar la primera persona que se una al club. Ese es el valor esperado, ¿sí? ¿Alguna duda? Modelo binomial y modelo geométrico juntos, en comparación. O sea, es el mismo experimento, pero yo cambio variables y cada variable se relaciona o responde a un experimento distinto. Vamos a hacer un ejercicio extra, de los extras que tienen, para trabajar el modelo de Poisson, que es el modelo que nos faltaría.
Vamos a ver el ejercicio extra. Cinco. El quinto ejercicio de los extras que tienen. En verdad acá ya terminarían toda la unidad 3. ¿Sí? Ya tienen toda la teoría y tienen toda la práctica para hacer todos los ejercicios extra que tienen. ¿Sí? Para que nos quedemos firmes, modelo Poisson, vamos a hacer este ejercicio 5. Dice... Profe, sí, ¿qué ejercicio es el que se puede pasar del binomial al de Poisson? ahí vamos a verlo. No sé si lo hicieron con Víctor antes, alguno, y si no, vamos a hacer enseguida uno. Leo las instrucciones y hacemos uno. En verdad es cuando la variable está distribuida en forma binomial, pero el número de veces que repite el experimento es muy grande y la probabilidad de éxito es muy pequeña. En ese caso, igualo la esperanza de los modelos, o sea, igualo la esperanza del binomial con la esperanza del Poisson y lo calculo en base a la fórmula de Poisson y a la tabla de Poisson. Ahora vamos a ver si hago algún ejercicio en base a eso. ¿Sí? No, ya vamos a ver. Acá. Estoy escuchando. Bien, hagamos el cuarto, el 4, el ejercicio 4. Dice, un fabricante asegura que solo el 1% de su población total se encuentra defectuosa. Supóngase que se ordenan 100 artículos y se seleccionan 25 al azar para inspeccionarlos. Si el fabricante se encuentra en lo correcto, ¿cuál es la probabilidad de observar 2 o más artículos defectuosos en la muestra? ¿Qué tipo de modelo hay? Primero definamos la variable. ¿Qué es lo que yo estoy contando? Léanlo de nuevo. ¿Qué es lo que estoy contando? 100 artículos y se seleccionan 25 al azar para inspeccionar. Se fabrican 50. Ay, no sé esto. ¿Sería el modelo binomial? ¿Por qué? ¿Cuál es mi variable? X. Primero principal, enuncio la variable aleatoria. ¿Qué cuenta? Número de artículos. ¿Correcto? ¿Y cuál es mi éxito? Que ¿Número se de artículos? encuentren defectuosos. Perfecto, número de artículos defectuosos. Yo cuento número de artículos defectuosos. ¿Qué te dio la pauta de que sea el modelo binomial? Y que me está dando la probabilidad de éxito del 0,01. Y Perfecto. se, Una probabilidad de éxito de 0,01. y se seleccionan 25 al azar, ¿no? Perfecto. Un N Seleccione de... un n de 25. Exacto. Perfecto. Me dice, determine, ¿cuál es la probabilidad de observar 2 o más artículos defectuosos en la muestra? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 2 o más? Que X sea 2 o más artículos defectuosos en la muestra. ¿Cómo lo calcularíamos? En verdad mi X
2, 3, plin, hasta el 25 incluido. Si yo lo quiero hacer sumando funciones de densidad, tendría que sumar la función de densidad en el 2, más el 3, más el 4, más el 5, más el 6, más el 7, más el 8, más el 20, hasta el 25 incluido. Me va a llevar muchísimo tiempo, ¿sí? Hay otra opción que es más corta, que es hacerlo con la acumulada. O sea, dar vuelta a esto, hacer 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2. La probabilidad de que x sea menor a 2 es la acumulada en 1. O sea, solamente yo voy a estar haciendo 1 menos la densidad en el 0 más la densidad en el 1. Mucho más corto. Tengo la fórmula de densidad, voy a obtener la densidad en el 0 más la densidad en el 1 y el todo, o sea, la acumulada en el 25 sería, le resto eso. Es mucho más rápido. ¿Bien? No tengo en la tabla el 25. Creo que la tabla del modelo binomial de ustedes, no sé si, sí llega al 25. La otra opción es hacer 1 menos y buscar la acumulada en el 1 de la tabla. Me fijo en el N25 con un P de 0,25, 0,01, es el primero que tienen, y les da la acumulada en 1, 0,974. 1 menos 0,974. No tengo los resultados, pero bueno, sería 0,066. ¿Está bien? No, 0,0. Ok. 1 menos 0,9. 0,026. 0,26. ¿Sí? Eso es obtenerlo en el modelo binomial. Sencillo, tengo la tabla incluido, directamente lo hago así. Si no, la otra opción es hacer las densidades, las sumo y me debería dar exactamente lo mismo. ¿Bien? Hay teorías que dicen que cuando n ya es mayor a 20, puedo aproximar al modelo de Poisson. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si yo trabajo con esa teoría y hago el mismo cálculo, pero con una aproximación a Poisson. ¿Por qué? ¿Cuándo lo puedo hacer? Porque mi n es grande, vamos a ponerle mayor a 30, y mi probabilidad de éxito es pequeña, menor al 0,05. Cuando yo cumplo las dos cosas, n grande y probabilidad de éxito pequeña, puedo aproximar a Poisson. ¿Cómo aproximo? Igualando sus esperanzas. O sea, la esperanza del modelo de binomial es n por p. La esperanza del Poisson es lambda. Entonces, n por p, 25 por 0,01, me va a dar mi lambda en el modelo de Poisson. 25 por 0,01 es 0,25. ¿Está bien? 25 por 0,01, 0,25. Este es mi lambda en el modelo de Poisson. Y voy a obtener la misma probabilidad. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. O lo que es lo mismo, 1 menos la acumulada en 1. Me voy ahora a la tabla de Poisson, no a la tabla binomial, sino me voy a la tabla del modelo de Poisson y busco el lambda 0,25. 0,25 está en la primera hoja y veo a qué es la acumulada 1. 1 menos la acumulada en 1, 0,974. ¿Saben usar la tabla de Poisson, no? Yo tengo el lambda y tengo los x. Me voy, único parámetro es lambda, 0,25, me enfoco en esa columna o en esa fila y voy hasta la acumulada en 1. En este caso, 0,974. Me da exactamente lo mismo calcular modelo de Poisson que modelo binomial. ¿Por qué? Porque P es muy chiquito y N es grande.
Bien, ese es un ejemplo de modelo de calcularlo en base a la aproximación de Poisson. El inciso B me dice cuál es la probabilidad de que al menos 2 proyectos de los seleccionados, no, perdón, estoy leyendo cualquier cosa. El inciso B me dice, suponga ahora que se seleccionan 70 artículos. O sea, el inciso B me da un n igual a 70. Y me pide calcularlo igual. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 2. Directamente el n70 no está en la tabla binomial. ¿Sí? Entonces, lo voy a trabajar igual. Quiero que lo calculemos de las dos formas. Por un lado, según binomial, lo vamos a tener que hacer con la fórmula. Binomial, vamos a tener que hacer esta parte, digamos. 1 menos la densidad en el 0 más la densidad en el 1. Teniendo en cuenta un n70. O sea, el número combinatorio entre 70 y 0 por 0,01 elevado a la 0 por 0,99 elevado a la 60 a la 70. Es el número combinatorio entre n y x por p a la x por 1 menos p a la n menos 0. Esta sería la densidad de 0 y necesito la misma en 1. El número combinatorio entre 71 por 0,01 elevado a la 1 por 0,99 elevado a la 69, con la densidad en el 1. Hago las dos, no las tengo acá, si alguien me las calcula y me las dice, si alguien puede calcularlo y decirme cuánto les da esas densidades. La de 0 das 0,4948. Bien, bien. Y la del 0,3498. bien. 0,3498. Quiero que ahora calculemos esas mismas densidades con la función de Poisson. Mira, yo voy a tener ahora lambda igual a 70 por 0,01, o sea, 0,07. No, 0,7. ¿Verdad? Fue un 0 más. 0,7, 70. Y la función densidad en 0 sería e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial. Y la densidad en 1 sería e a la menos lambda por lambda a la 1 sobre 1 factorial. O sea, la misma función densidad, pero con la fórmula de Poisson. ¿Sí? ¿Cuánto les da cada una? Número e elevado a la lambda, a la menos lambda, perdón, por lambda a la x sobre x factorial. El factorial lo tienen como un signo de admiración en la calculadora. La en 0 da 0,4965, casi igual. Bien. ¿Y la del 1? $0,3476. Bien. Fíjense el cálculo. O sea, las fórmulas son totalmente distintas, una binomial y una Poisson. Pero cuando n es muy p
chiquito y mientras más grande sea n y más chiquito sea p, mejor va a ser la aproximación. ¿Bien? Entonces, en este caso me da prácticamente igual. Si yo redondeo o trunco en el tercer decimal, me da casi lo mismo. ¿Sí? O sea, puedo estar haciendo 1 menos 0,495 más 0,35 y acá casi lo mismo, 0,496 y 0,35. Me va a dar casi lo mismo. Lo bueno es que el modelo de Poisson tiene la tabla, seguramente. Tengo el 0,70 en la tabla, como lambda, y voy a hacer la acumulada en 1. Me va a dar 1 menos la acumulada en 1, es 1 menos 0,844 en la tabla. Si yo sumo esto más esto, ¿cuánto les da? 0,844, 11. Sí, 0, 0,8441. 0,8441, dependiendo. Si hubiese tomado 3 decimales, sería 0,844, que es lo que tengo en la tabla. O sea, esa es la aproximación a Poisson. Si yo tengo un n grande y tengo un p chiquito, cualquiera de las dos fórmulas que yo use me va a dar lo mismo, o me va a dar casi lo mismo. No exactamente igual, pero la diferencia va a ser mínima. ¿Por qué me conviene aproximar a Poisson? Porque tengo tabla. Y en la tabla del modelo normal llega hasta 25, ¿sí? Y los p chiquitos no los tengo. Directamente el primer p que tengo en mi tabla del modelo binomial es el... bueno, sí tengo el 0,01, pero después salto al 0,05, salto al 0,1. Hay tablas que directamente empiezan en el 0,05. ¿Por qué? Porque generalmente si yo tengo un p chiquito y un n grande, me voy a la tabla del modelo de Poisson, que es más completa, por decirlo así. ¿Bien? Me permite, cuando yo repito el experimento muchas veces con una probabilidad de éxito pequeña, calcularlo así. Y la diferencia es mínima. ¿Sí? No sé quién, Matías, me preguntaste a vos cómo era el cálculo de ese aproximado. Sí, ya Esa es la forma de aproximar. no sabía cómo era y ahora lo entendí. Bien. Las condiciones son Sí. esas. Que n sea grande y también que p sea chiquito. Las dos cosas se pueden dar. ¿Sí? Que un n sea grande y un p chiquito. Una pregunta, ¿por qué multiplica lambda, por qué multiplica, perdón, 70 por 0,1? ¿Es eso lo que está haciendo? Porque me veo medio mal por mi internet. Acá, Sí, para sí, obtener, porque ¿cómo hago para aproximar? Para poder calcular binomial con Poisson, igualo las esperanzas. La esperanza de x en el binomial la igualo a la esperanza de x en el Poisson. ¿Sí? ah, La esperanza en el binomial es x por p. Bien, o sea, 70 por 0,01. Poisson, bien, 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 gracias. sí o sí, o sea, ¿por qué? Porque yo no tengo datos de lambda, no tengo datos de Poisson, tengo datos binomiales. Entonces, mis datos binomiales los convierto en un único parámetro lambda, que es la esperanza en el modelo de Poisson. Gracias. ¿Bien? Y así con cualquier n grande y cualquier p chiquito. Es mucho más fácil, digamos, trabajarlo con la tabla de Poisson. La fórmula también es mucho más sencilla o es más rápida, por decirlo así. ¿Bien? Ustedes van a rendir y van a tener, anótense en una hojita o en forma prolija todas las funciones de densidad. Las van a tener a mano. ¿Sí? En las clases presenciales igualmente nosotros siempre las escribíamos en el pizarrón. En ningún momento exigimos que las funciones de densidad se las estudien de memoria. En verdad, mientras más practiquen, ya les va a salir prácticamente automático, pero si no, igual las tienen a mano. ¿Bien? Este fue el ejercicio extra 4. Vamos al 5.
El ejercicio de 5 dice, después de una prueba de laboratorio muy rigurosa con un nuevo componente eléctrico, el fabricante determina que en promedio solo fallarán 2 componentes en 500 horas de operación. Considere el número de componentes que fallan como una variable aleatoria con distribución de Poisson. Si esa parte no estuviera, igualmente, el promedio, la frase que dice, en promedio solo fallan 2 componentes en 500 horas, me está dando la pauta de que es modelo de Poisson. Bueno, mi variable aleatoria, yo la tengo que enunciar en el número, que es lo que contaba, número de componentes que fallan número de componentes que fallan. En mi caso, cada 500 horas. En cada 500 horas es mi tiempo determinado. Bien, es el modelo de Poisson. X tiene una distribución de Poisson con parámetro lambda es justamente el promedio, es la esperanza. Y ahí me dice que en promedio fallan 2 cada 500 horas. Fallan 2 cada 500 horas. Siempre aclaro y recalco que es 2 cada 500 horas. Si esas horas cambian, se cambia lambda. Me dice, bueno, determine la variable bajo estudio, indique los componentes realizados y ahora el modelo elegido. La variable estudio, bajo estudio, el número de componentes que fallan cada 500 horas, tiene una distribución de Poisson. ¿Por qué? Porque los eventos ocurren en un tiempo, en un espacio determinado, en este caso 500 horas, a una velocidad constante y cada intervalo es independiente entre sí. O sea, las primeras 500 horas son independientes de las siguientes 500 horas. Las horas en sí son independientes entre sí y el promedio se mantiene constante en todos los intervalos. Determine la función densidad de la variable aleatoria y enuncie las propiedades que cumple dicha función. La función densidad en el modelo de Poisson es E a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, con mi indicadora de x, 0, 1, hasta infinito. En mi caso, E a la menos 2 por 2 a la x sobre x factorial, porque mi lambda es 2 cada 500 horas. ¿Qué propiedades debe cumplir? Las que tiene que cumplir toda función densidad. Que sea mayor o igual a 0 para todo x, o sea, que sea positiva, 0 positiva, me dé 1. Son las 2 propiedades que tiene que cumplir cualquier función densidad, por teoría. ¿Bien? Indique la probabilidad que en 1000 horas de operación fallen por lo menos 3 componentes. Ejercicio C. Fallen por lo menos 3 componentes. O sea, que X sea 3 o más. Pero me pide cada 1000 horas. ¿Bien? O sea, yo tenía que mi lambda era 2 cada 500 horas. En 1000 horas, va a ser 4. ¿Bien? Entonces, el mayor igual lo convierto en un menos, la probabilidad de que X sea menor que 3. O sea, por lo menos la acumulada tiene 2. Con un lambda, 4. Me voy a la tabla. Busco el lambda 4, 4.00, la acumulada en 2, 0,238. 1 menos 0,238. Esto es segunda tabla. 0,38. O 0,238
1 si tienen la tabla que tiene 4 decimales. 1 menos 0,23 me da 0,769, 0,769. 90 no, pero es 1, 9. 0,19 o 0,762. Sumamente sencillo, si yo ya interpreté el modelo, que es lo más difícil, y pude encontrar el número en la tabla. Si encuentro los datos en la tabla, los cálculos son sumamente sencillos. Si no lo puedo encontrar en la tabla, voy a tener que hacer la densidad en el 0 más la densidad en el 1 más la densidad en el 2, que me va a dar este número de acá, sumado. ¿Bien? Interpretación, tengo un 76,2% de probabilidad de que al menos que el número de componentes que fallen en 1000 horas sea al menos de 3. Me dice, inciso D, e indique el valor de la esperanza y el desvío de la variable bajo estudio, considerando como unidad de observación 1000 horas. Interpreto en términos del problema. Inciso D, esperanza y varianza en el modelo de Poisson, ambos son lambda. Teniendo una unidad de medida de 1000 horas, sería 4. ¿Sí? Y el desvío, o sea, la raíz cuadrada de 4, es 2. ¿Bien? Entonces, mi esperanza es 2, mi esperanza es 4, mi desvío es 2. ¿Cómo se interpreta? En términos del problema. Se espera que el número de componentes que fallen cada 1000 horas sea de 4, o sea, se espera que 4 componentes fallen cada 1000 horas, con un desvío estándar de 2 componentes. ¿Bien? Último, hace la probabilidad de que la variable difiera de la media en más de una unidad. Considere como unidad de observación 1000 horas. Lo pongo acá. De que mi variable difiera de la media en más de una unidad. No me dice un desvío, me dice más de uno. Que difieran más de una unidad. Pero puede diferir en más de una unidad positiva o sea, para más o diferir en para menos. Por eso lo pongo en valores absolutos. Lo mismo que les decía recién. Y lo hago. Por un lado, la probabilidad de que X sea menor a mu menos 1 más la probabilidad de que X sea mayor a mu más 1. ¿Sí? Mu es la esperanza, es 4, porque tengo que trabajar con la unidad de medida de 1000 horas. Entonces, la probabilidad de que X sea menor que 4 menos 1, 3, o la probabilidad de que X sea mayor a 4 más 1, 5. Bien. La probabilidad de que X sea menor a 3 es la acumulada en 2. La probabilidad de que X sea mayor a 5, ¿cómo lo calculo? Como 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. La acumulada en 2 la encuentro en la tabla, la encontramos recién en la tabla, 0,238, y 1 menos es la acumulada en 5 incluido. La acumulada en 5 incluido. La busco en la tabla. Me voy al lambda 4, la acumulada en 0, 1, 2, 3, 4, 5 es 0,785. Entonces me queda 0,238 más 1 menos 0,785. 0,238 más 1 menos 0,785, el total me da 0,453.
tengo un 45,3% de probabilidad de que el número de componentes que fallan cada 1000 horas difiera de la media en más de una unidad. Esa sería la interpretación. Difiera, digamos, en más de una unidad para negativo, o sea, que sea menor que 3, 4 menos 1, o que difiera en 4 más 1, que sea más diferente, o sea, que sea más grande que 5, perdón, más diferente. ¿Se entiende? ¿Alguna duda de este cálculo? O sea, el enunciado es muy similar al de recién, pero ahora lo trabajamos con el modelo Poisson. ¿Qué cambia? Solamente que usó la tabla de Poisson. La parte básica de probabilidad, de cuándo es acumulada, cuándo es densidad, lo vimos en la unidad anterior. Y la parte del enunciado, que difieran más o menos un desvío, más un desvío, que difieran en una unidad como en este caso, siempre es igual. Siempre se trabaja y se interpreta y se escribe de la misma forma, se calcula en base al modelo o en base a la función que tenga. ¿Sí? ¿Ninguna duda hasta acá? Porque ahí daría por terminada la unidad 3. Ya tienen todos los ejercicios de todos los modelos, más de un ejercicio por modelo, distintos tipos de enunciados, con tablas, sin tabla, con cálculos. Las funciones de densidad siempre son las mismas. Las tablas las van a tener a mano. Es importante poder manejarlas para ahorrar tiempo. Pero ahí terminaría todo lo que es la unidad 3 y hasta acá entraría en el parcial. Entonces, me interesa mucho que vean todo, que intenten resolver todos los ejercicios y que nos pregunten cualquier duda que les surja. ¿Sí? Porque ahora pensaba en dar una pequeña introducción de la unidad 4, que es variable aleatoria continua. Esta unidad 4, yo les dije, en la unidad 3 la empezamos a hacer con un mapita de una tablita comparada, de doble entrada, y vamos a ir comparando la unidad 3, que sí entra para el parcial, con la unidad 4, que recién va a entrar para el segundo parcial. ¿Sí? Unidad 4, variable aleatoria continua. Unidad 4, variable aleatoria continua. Ya sabemos lo que es una variable aleatoria, lo venimos trabajando, con x igual a la característica o la medida que me interesa contar. En la unidad 3 lo voy trabajando con variable aleatoria discreta, donde mi espacio muestral es finito o es infinito numerable. O sea, yo puedo tener todos los resultados, puedo sumarlos cada uno, porque entre un número y en otro número no hay posibles resultados. ¿Bien? En cambio, mi variable aleatoria continua tiene justamente un espacio muestral infinito. O sea, los posibles resultados son infinitos. Y mi espacio muestral se escribe con llaves, perdón, en la unidad 3 lo escribía con llaves, en la unidad 4 lo voy a escribir con paréntesis o corchetes. Por ejemplo, mi espacio muestral va a ser entre 0 y 100.000, que puede llegar a ganar un contador independiente por mes, por ejemplo. ¿Sí? Sueldo, entre 0 y 100. Puede ser la temperatura. La temperatura en San Rafael en pleno abril puede ser entre menos 5 grados y 30 grados. ¿Sí? En base a experiencias anteriores, la temperatura puede ser esa. Puede ser que yo lo escriba con corchetes. La única diferencia es que yo incluyo ese número como posible resultado. ¿Cuántas temperaturas se han registrado entre menos 5 y menos 4 grados? Infinitas, que pueden ser infinitos decimales. Mi espacio muestral es infinito no numerable. Por eso es continuo. Mi espacio muestral es infinito no numerable. Generalmente, el tiempo, el dinero, la temperatura,
Generalmente cuando yo soy muy exigente no sé, en las edades, meses, días, horas, bueno, el tiempo en sí, en general, ¿sí? Nosotros vimos la primera característica en mi variable aleatoria discreta era la función densidad, ¿sí? Mi función densidad en la variable aleatoria x era una función densidad puntual, la probabilidad de que x sea x, ¿bien? Que mi variable aleatoria x tome un número. Partida de los reales al 0, 1 como función, ¿sí? Eso, como estamos repasando. Cumplía dos condiciones. La primera, que mi función densidad era positiva, mayor o igual a 0 para todo x que pertenece a los reales. Y la segunda era que si yo sumaba todas mis funciones de densidad, me daba 1. ¿Bien? La gráfica eran barras, donde a cada variable aleatoria yo le asignaba como altura la probabilidad de que ocurriera. Bien, se distribuyen las probabilidades entre las distintas variables. Ahora planteamos probabilidades sobre variables aleatorias infinitas, perdón, sobre espacios muestrales infinitos. También vamos a definir una función de densidad de x. Pero yo les pregunto, si yo tengo, por ejemplo, que el sueldo del monotributista o del contador que recién empieza, bueno, puede estar entre 0 y 100.000, ¿bien? Ese es mi espacio muestral. Todos los posibles resultados, infinitos posibles resultados caen dentro de ese espacio muestral. Y les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que yo al azar elija un contador que gane exactamente 3.389 pesos con 334 centavos? ¿Qué probabilidad hay de que yo justo elija ese contador que gana eso? Es casi imposible. Es imposible. O sea, yo tengo tantos números posibles, o sea, tengo infinitos resultados en mi espacio muestral, que calcular la probabilidad puntual en un punto es 0. ¿Sí? O sea, la probabilidad de que x sea x es 0 para mi variable aleatoria discreta. ¿Bien? La probabilidad en el punto deja de existir. Justo yo que tenga la suerte por algo de que elija el contador que gane exactamente eso, imagínense que le ponga 20 decimales, es imposible. ¿Sí? Directamente. La probabilidad en el punto, en las variables aleatorias continuas, no existe. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Mi función de densidad va a estar definida para mi variable aleatoria, pero ya no es una probabilidad. La función de densidad no es la probabilidad en el punto. La función de densidad es solamente una función, como la palabra lo dice, que va de los reales a los reales. Se puede tomar cualquier número, ¿sí? O sea, permite calcular probabilidades, pero no por sí misma. O sea, el resultado de mi función de densidad, cuando yo reemplazo los números ahí, me puede dar números negativos, me puede dar números mayores a 1, me puede dar 2,6, no me importa. ¿Por qué? Porque no es una probabilidad. Me puede dar cualquier número real como resultado, ¿sí? Pero ¿para qué me sirve? Porque si yo puedo calcular las probabilidades a través de esa función de densidad con áreas debajo de la curva, ¿bien? ¿Alguien sabe cómo se calcula el área debajo de la curva? O sea, mi función de densidad, x, f de x, ya no van a ser puntos así, no van a ser rayas, porque yo voy a tener entre 0 y 100 infinitos números. Entonces todos los números van a tener funciones de densidad. Puede ser, por ejemplo, que yo tenga esta función de densidad. Entre el 0 y el 100 tengo todos esos posibles resultados. Tengo números positivos, negativos. No me importa, más grandes que el 1. Tengo números reales en sí. Pero no son probabilidades, sino que para poder calcular probabilidades yo tengo que obtener el área que me deja debajo de la curva. O sea, la probabilidad, por ejemplo, que esté
entre el 0 y el 50.000 es esta área debajo de la curva. ¿Alguien sabe cómo se calcula el área debajo de la curva? ¿Con integral? Con integral, perfecto. O sea, yo voy a tener que, para poder calcular probabilidades, integrar mi función de densidad. ¿Bien? Entonces, para comparar esta definición de la función de densidad con la de la unidad 3, la primera gran diferencia es que en la unidad 3 la función de densidad era la probabilidad en el punto. Ahora la probabilidad en el punto no existe. La probabilidad en el punto es imposible, es vacía. Entonces, mi función de densidad ahora está definida de reales en reales. Pero también tiene que cumplir dos propiedades. La primera propiedad es exactamente la misma. La función de densidad tiene que ser positiva, f de x es mayor o igual a 0 para todo x que pertenece a los reales. ¿Sí? Entonces, ya no lo voy a acotar en reales, sino lo voy a acotar en reales positivos. ¿Sí? No me va a dar números negativos, la función de densidad va a ser positiva mayor o igual a 0. ¿Bien? La segunda condición, la primera es exactamente la misma. Y la segunda, en vez de yo sumar funciones de densidad, porque me es imposible sumar infinitos números, ¿qué voy a hacer? En vez de sumar, voy a integrar mi función de densidad. La voy a integrar completa, para que me dé 1. En vez de sumar todos los datos, voy a integrar todos los datos. De menos infinito en infinito, para que me dé 1. Comparándola, entonces, lo que yo antes sumaba la densidad en 1, más la densidad en 2, más la densidad en 3, voy a integrar la densidad del 1 al 3, con todos los números que abarca entre medio. ¿Bien? Gráficas, hay muchísimas diferentes. Puedo encontrar algo así, puedo encontrar así, puedo encontrar más verticales, más aplanadas, más tiradas a un lado, más tiradas al otro, más simétricas, asimétricas. Las gráficas son infinitas y muy distintas, dependiendo de mis funciones de densidad. Puedo tener funciones cuadráticas, puedo tener funciones cúbicas, puedo tener funciones de x elevado a la 1, ¿sí? Son cualquier tipo de función, siempre y cuando me cumplan estas dos condiciones. Que sea positiva para todo x y que si yo integro todo el área bajo la curva, me da 1. ¿Bien? ¿Quieren que dejemos acá? Porque igual no vamos a alcanzar a hacer la práctica. Entonces, la idea fundamental es que esta unidad nosotros la vamos a ir viendo en comparativa con la unidad anterior. Función de densidad, función de distribución acumulada, cuantiles y modelos. Esperanza y varianza y modelos. Todo lo mismo que vimos en la unidad 3, lo vamos a ver en la unidad 4. Pero con la principal diferencia, que yo ahora no puedo sumar, porque no tengo números puntuales, sino que tengo infinitos posibles resultados. Como tengo infinitos posibles resultados, tengo áreas con las que trabajar. ¿Con qué trabajo? Con integrales. Si lo que yo antes sumaba, ahora integro. Y si antes yo tenía que restar, yo tenía, por ejemplo, las acumuladas, tenía que restar para poder obtener las densidades, el proceso inverso ahora de integrar es derivar. Entonces, yo voy a tener que estar trabajando con integrales y derivadas en vez de sumas y restas. ¿Bien? Es un poquito más complejo que la unidad anterior, pero la teoría básica es la misma. De función de densidad, acumulada, probabilidades, esperanza, varianza, cuantiles. Esa teoría es sumamente importante que ustedes la arraiguen, la asimilen, la piensen, para poder después complejizarlo un poquito más con las integrales. Igualmente, las integrales que nosotros vemos son las básicas, no vemos integrales compuestas ni por partes. ¿Bien? Vemos integrales básicas. Después igual los vamos a ir repasando, la integral de x a la c, de la e, como mucho, de una constante, cuando tengo sumas y restas, pero nada más. ¿Bien? Eso era lo fundamental que yo les quería recalcar. La unidad 3, variable aleatoria discreta. La unidad 4, variable aleatoria continua. En la variable aleatoria continua yo tengo infinitos posibles resultados, por lo que voy a trabajar con áreas. Ya no trabajo y ni les voy a preguntar la probabilidad en el punto, porque la probabilidad en el punto deja de existir. La probabilidad en el punto es 0. ¿Bien? Entonces yo siempre voy a trabajar con las acumuladas. En más o en menos, entre tal número y tal número. O sea, toda el área que se acumula entre 1 y 2,
toda el área que se acumula entre el -8 y el 3, etc. Entre el 6,35 y el 2/5. ¿Sí? ¿Se entiende? Entre todos esos números voy a poder trabajar con fracciones, voy a trabajar con decimales, todo eso. Y voy a poder obtener esos puntos, esas probabilidades, perdón, pero no en un único valor, sino en todo el área. Vamos a dejar acá para que no se les arme tanto lío, ya que no vamos a alcanzar a hacer la práctica. Y la práctica es fundamental para ir afianzando todos estos conceptos. Pero me gusta que, si pueden en su casa, vayan, busquen esa tablita que empezamos con la unidad 2, con la unidad 3, que hicimos función de densidad acumulada, la relación entre las dos, cuantiles, esperancia y varianza, porque vamos a hacer en forma comparativa lo mismo con la unidad 4, con la unidad de variable continua. Cada definición la vamos a ir comparando. A ver cuánto cambia. ¿Cuánto cambia en el cálculo? ¿O cuánto cambia en la gráfica? ¿O cuánto cambia en las interpretaciones? No cambian y los conceptos en general tampoco cambian. ¿Bien? ¿Alguna duda? Profe, la semana que viene vamos a tener clase de consulta o porque la otra es el parcial recién. No. O vamos a seguir con esto. A medida, si les van surgiendo dudas y me las mandan por WhatsApp o por mail, las contesto. Si tienen alguna duda que sea muy importante y la vemos a principio de clase, no hay ningún problema, o con Víctor o conmigo. Pero avanzamos, seguimos con la unidad 4, porque si no ya estamos muy atrasados. Tenemos que ver la unidad 4, 5 y 6 para el segundo parcial. Ah, bueno. Y después todavía la 8 para la promoción, así que no podemos... ¿Y el parcial cómo va a ser, profe, más o menos? O sea, ¿cómo lo van a tomar? ¿Va a tomar el tiempo de su clase o cómo? Van a ser 2 horas. Algo estuve viendo, igual tenemos una reunión el 30 con el decano y varios profesores para que nos ayuden, digamos, con la parte de los cuestionarios en la cátedra virtual. Pero básicamente va a ser 2 horas el tiempo, o sea, se puede poner un temporizador en el cuestionario. ¿Vieron como el cuestionario que yo ya subí, como para practicar? Si el que no lo haya resuelto lo puede resolver. Ese cuestionario está por tiempo indeterminado, indefinido, digamos, siempre está ahí desde que lo subí y va a seguir estando, y pueden hacerlo hasta 2 intentos. El parcial solamente va a estar disponible para ustedes ese viernes de 3:30 a 5:30, no lo van a poder ver antes ni lo van a poder ver después, y solamente van a tener un intento en las respuestas. Bien, entonces, una vez que envían el cuestionario, no hay vuelta atrás, por decirlo así. Y si se les acaba el tiempo, el cuestionario se cierra, no lo pueden volver a abrir. El tipo de preguntas van a ser unas, no sé, no lo he hecho todavía, pero unas 10, 12 preguntas teóricas y prácticas. Las preguntas teóricas lo más probable es que sean de multiple choice, generalmente, como para que no tengan, digamos, que desarrollar en sí, pero bueno, capaz que haya alguna de desarrollo, pero no sé, van a haber 4 preguntitas teóricas o 5 y otros 3, 4 ejercicios prácticos. Los ejercicios prácticos puede ser que yo les dé posibles resultados numéricos y ustedes seleccionen como multiple choice, o también les voy a incluir alguna de desarrollo, o sea, en la que ustedes van a tener que escribir qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Por ejemplo, esto, el modelo, enuncié la variable aleatoria bajo estudio, determine el modelo que pertenece y justifique. O sea, lo van a tener que redactar. ¿Bien? Entren al cuestionario, afiáncenlo, vean cómo se entra, cómo se responde. Creo que justo el cuestionario era solamente multiple choice. Pero si quieren, si puedo este fin de semana, hago otro tipo de cuestionario, capaz de la unidad 2, como para que practiquen cómo escribir, porque cada respuesta tiene, digamos, la forma de que ustedes puedan incluir los símbolos, ¿sí? O sea, si ustedes entran a la parte de símbolos, tienen intersección, tienen la sumatoria, el complemento se escribe con el apóstrofe, tipo de minutos, todo eso. Para las preguntas de desarrollo las van a tener que tipear. Y la otra va a ser generalmente de multiple choice, de verdadero y falso. Les voy a dar, no sé, cuál es la probabilidad de A, y les voy a dar 5 opciones distintas. Hay una que es correcta, puede ser que en algunas preguntas haya más de una correcta. Y así. Bueno, profe, gracias. Bueno,
cosita nos hablamos, si les tienen dudas, no duden en contactarme, a mí, a Víctor, estamos a disposición cuando podemos responder. Pero la semana que viene seguimos avanzando con la NIO 4, en teoría y en práctica. Bueno, ¿No profe. ¿Tienen ninguna pregunta? No. Bueno, estamos comunicando. Bueno, profe. Chao, profe, nos vemos. Buen fin de. Chao, que anden bien.